oportunidad vamos a ver un poco acerca de lo que son los hipnoanalgésicos. Entonces, para hablar de hipnoanalgésicos, primeramente tenemos que ver algunas referencias que los hipnoanalgésicos generalmente se utilizan para, como analgésicos, ¿no? Entonces, principalmente está asociado a un síntoma muy importante como es el dolor. Entonces, el dolor, tenemos algunas definiciones respecto. Podemos inferir diciendo que es una sensación no placentera asociada con una parte específica del cuerpo, ¿no? Entonces, el dolor también es producido por procesos que dañan o son capaces de dañar los tejidos. Entonces, esos dos puntos bien importantes que reflejan a lo que es el dolor. Entonces, el dolor puede ser un signo de enfermedad, ¿no? Puede ser un motivo que con mayor frecuencia lleva al paciente a consultar con el médico, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que los pacientes vienen a la consulta por dolor, la mayor parte. El dolor también es un síntoma para proteger el cuerpo y conservar la homeostasis, ¿ya? Y a través del dolor podemos detectar nosotros, localizar e identificar elementos nocivos para los tejidos, ¿no? Entonces, todas esas características nos dan a conocer que los analgésicos prácticamente son importantes para el dolor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la neurofisiología del dolor? ¿Ya? La nocicepción, ¿ya? Que es la sensación, es uno de los estímulos sensoriales. La nocicepción, que es la sensación de captar el dolor, ya va a estar compuesto principalmente por 4 mecanismos neurofisiológicos, ¿no? Que están traducidos como acá podemos ver, ¿ya? La transducción, ¿no? Donde empieza el estímulo, ¿ya? Del dolor, ¿ya? Luego tenemos la transmisión, ¿no? Donde aquí se refleja, ¿ya? Por la sección táctil se refleja el estímulo doloroso. Y luego se transmite a través de un nervio mixto, ¿no? Luego tenemos la modulación, ¿ya? Donde va a llegar casi hacia las raíces, ¿no? De los nervios, donde va a ingresar, ¿ya? A través de las astas anteriores, ¿no? A través de las astas anteriores, y va a viajar, ¿ya? Va a viajar por las astas anteriores, ¿ya? Hasta a través de las fibras del cordón posterior, ¿ya? Por la asta posterior, la vía refleja, va a llegar hasta los núcleos de conducción, ¿ya? Donde se va a generar el cuarto mecanismo, que es la percepción. Entonces, una vez que se ha producido la percepción, retorna el estímulo por la fibra espinotalámica ingresa por el asta anterior y se produce el reflejo de retirar por el estímulo doloroso, ¿ya? Entonces, los hipnoanalgésicos prácticamente son fármacos que van a estar producidos, o digo que van a estar producidos por una serie de plantas. Ahí tenemos la Papaver somniferum o adormidera, ¿ya? Es una planta que va a producir una analgesia, ¿ya? Analgesia. Hipno, porque va a producir sueño, que va a estar catalogado principalmente para el tratamiento de los dolores radiculares, de los dolores osteotendinosos, ¿ya? Que se va a producir, que se va a administrar a través de vía parenteral, a través de comprimidos, y que en algunos casos también puede llegar a producirnos algún tipo de reacciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos esos términos de opiáceos y opioide? ¿Ya? Los opiáceos son todas aquellas sustancias derivadas del opio, ¿ya? Por eso se llama opiáceos, sin tomar en cuenta si tienen una acción similar a la morfina, ¿no? Entonces acá los opiáceos prácticamente son derivados del opio, excepto la morfina. En cambio, un opioide es toda sustancia que, siendo derivada o no del opio, actúa sobre los receptores opioides, produciendo analgesia, ¿no? Entonces, la diferencia. Los opiáceos son prácticamente derivados del opio, no actúan sobre los receptores. En cambio, un opioide puede ser derivado o no del opio, va a actuar sobre receptores,
¿ya? Y el objetivo va a ser producir analgesia. Los analgésicos opioides son fármacos que actúan, que causan analgesia de una intensidad variable, ¿no ves? Elevada, moderada, actuando principalmente sobre el sistema nervioso central. ¿Ya? Sobre el sistema nervioso central van a tener una afinidad selectiva sobre receptores opioides, ¿no? Entonces, a nivel del sistema nervioso central, actúan exclusivamente sobre receptores. Y se van a denominar fármacos opioides, analgésicos narcóticos o hipnoanalgésicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las características de los analgésicos opioides? No se olviden que opioides actúan sobre receptores. Primero, que va a producir analgesia. ¿Ya? Ese es el objetivo principal de estos fármacos. Segundo, produce farmacodependencia. ¿Ya? La farmacodependencia va a estar caracterizada por tolerancia farmacológica o dependencia psicológica. ¿Ya? Depresión respiratoria como una reacción adversa. Efectos psicológicos subjetivos que ya van a estar muy inmersos en la dependencia psicológica. Y algo bien importante, actúan sobre receptores opioides. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunos fármacos opiáceos y opioides, ¿no? Entre los opiáceos hemos dicho que ellos que derivan del opio, como el caso de la morfina, la codeína, la tebaína, la papaverina y la noscapina, ¿ya? Entonces van a ser analgésicos como la morfina, la codeína, que es un antitusivo principalmente, la tebaína, que va a actuar al igual que el naloxano, el naltrexona y la buprenorfina como analgésicos, ¿ya? La papaverina es un espasmolítico, la noscapina también es un supresor, es un antitusivo, ¿ya? En cambio, entre los opioides tenemos los semisintéticos como la heroína, ¿ya? Que es un analgésico principalmente, que es obtenido de la morfina, ¿ya? La buprenorfina, que es analgésico, ya inhibidor de la abstinencia a opiáceos en dosis altas, ¿no? Y entre los sintéticos tenemos la metadona, que también es analgésico, ¿ya? Entonces su actividad, las actividades que van a tener van a ser agonistas parciales, antagonistas, porque es espasmolítico. La noscapina también es un antagonista, ¿ya? La heroína es agonista, la buprenorfina es agonista parcial, ¿ya? Entonces, son las características de los opiáceos y de los opioides, ¿ya? Entonces, acá tenemos un mecanismo de acción, ya prácticamente aquí nos está hablando de la farmacocinética, farmacodinamia y la excreción, ¿no? Entonces, la vía de donde se llega a absorber, la vía de liberación, ¿no? Donde va a haber una absorción, biodisponibilidad, donde el fármaco va a pasar a la sangre, con lo que habíamos hablado, la farmacocinética, y la distribución, ¿no? Entonces, una vez que se ha llegado a distribuir, una cosa bien importante es la acción, el fármaco donde va a producir su acción y va a actuar a través de receptores, hacia los receptores, ¿no? Entonces, acá viene el opiáceo o el hipnoanalgésico y va a actuar sobre los receptores produciendo el efecto, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de farmacodinamia cualitativa, estamos hablando que estos receptores, ¿no? Lo que habíamos hablado acá, ¿ya? El sitio de acción del fármaco, ¿ya? Donde el fármaco va a unirse a su ligando, ¿ya? Que puede ser péptidos endógenos opioides o opioides exógenos. Una vez que se ha llegado a ligar a su ligando, va a unirse al receptor opioide, ¿no? Estos receptores pueden ser receptores mu, kappa, delta, sigma o epsilon, ¿ya? Y va a llegar a distribuirse, ¿ya? Porque estos receptores van a estar inmersos en el tallo cerebral, en la porción media del tálamo, en la médula espinal, en el hipotálamo, en el sistema límbico, fibras nerviosas periféricas o células inmunitarias, ¿ya? Una vez unido a su receptor, va a ingresar al interior de la célula a través de un segundo mensajero, ¿ya? Que va a ser por la actividad de la subunidad G
alfa 1 o la inhibición de la enzima acetilcolina. ¿Ya? Y una vez que he llegado a través del segundo mensajero, vamos a tener el efecto. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto de estos fármacos? Es la analgesia. ¿Ya? Una vez principalmente la analgesia, pero como efecto adverso puede haber euforia, depresión respiratoria o trastornos gastrointestinales. ¿Ya? Entonces acá tenemos cómo se van a unir a los receptores, ¿no? Los receptores opioides pertenecen a la familia de receptores de membrana asociados a proteína G, ¿ya? Entonces, sus receptores van a estar asociados con proteína G, ¿no? Prácticamente son receptores de membrana, ¿ya? Que van a estar acoplados a proteína G, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de receptores conocemos? Tenemos los receptores Mu, que principalmente van a producir analgesia supraespinal, ¿ya? Puede producir en una reacción adversa miosis, depresión respiratoria, dependencia física y euforia, ¿no? Entonces tiene sus subtipos. El receptor Mu1, que es prácticamente analgesia supraespinal, el receptor Mu2, que es la responsable de la depresión respiratoria, ¿no? Luego tenemos los receptores kappa, ¿ya? Que van a producir analgesia espinal y una ligera depresión respiratoria, miosis y sedación, ¿ya? Y luego tenemos los receptores delta, que van a producir analgesia supraespinal y una actividad sobre el músculo gastrointestinal, ¿no? Entonces, a través del receptor delta va a producir como una reacción adversa estreñimiento, ¿ya? Los receptores épsilon, que todavía no están descritos sus acciones, tampoco su actividad. Los receptores sigma sí van a producir disforia, alucinaciones, estimulación respiratoria y estimulación vasomotora, ¿ya? Entonces, esos son los estímulos de algunos receptores opioides, ¿ya? Entonces, tenemos aquí algunas cosas definiendo, ¿ya? Entonces, aquí podemos definir, por ejemplo, las endorfinas, ¿ya? Las endorfinas son una familia de opioides endógenos, ¿no? Entonces nosotros a través de forma interna producimos opioides endógenos que se llaman endorfinas, ¿no? Entonces las endorfinas, tenemos las encefalinas, las dinorfinas y las beta endorfinas, ¿no? Esos son el mecanismo de acción que tienen los opioides, pero que son endógenos, ¿no? Péptidos opioides endógenos, ¿no? Entonces ahí tenemos los péptidos que que no solamente se van a encontrar a nivel del sistema nervioso central, sino también van a encontrar en el páncreas, en la glándula pituitaria y en el cerebro en distintas localizaciones. Van a funcionar como neurotransmisores, como neuromoduladores o neurohormonas, de acuerdo a la zona donde se encuentren y a la actividad que realizan, ¿no? Principalmente se van a encontrar en el sistema límbico, ya en el área afectiva, en la percepción del dolor y en la regulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, estas endorfinas son los opioides endógenos, al igual que las encefalinas, las dinorfinas y las beta-endorfinas, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción que van a tener estos opioides endógenos? Principalmente van a reducir la actividad de la vía aferente espinotalámica encargada de transmitir el impulso doloroso, ¿no? Y también va a actuar sobre vías descendentes, especialmente a nivel del mesencéfalo y del bulbo, produciendo una estimulación del sistema inhibidor y una inhibición del sistema estimulador, ¿no? Entonces, el objetivo principal que van a tener estos receptores opioides, ¿no? Estimular el sistema inhibidor e inhibir el sistema estimulador, ¿ya? Entonces, en cuanto a sus mecanismos de acción de los opioides endógenos y exógenos, ¿ya? Van a actuar principalmente sobre las terminaciones presinápticas, ¿ya? Especialmente sobre el estímulo nociceptor aferente, ¿ya? Por vía del receptor opioide Mu, ¿ya? O van a bloquear indirectamente a los canales del calcio y apertura de los canales del potasio. Eso va a ser en las terminaciones
presinápticas. Una cosa bien importante es la hiperpolarización, ¿ya? Lo que habíamos dicho, estimula el sistema inhibidor e inhibe el sistema estimulador, ¿no? Con una inhibición de la liberación de neurotransmisores del dolor, ¿ya? La inhibición de la entrada de calcio en las terminaciones presinápticas y la salida de potasio, ¿no? Entonces va a producir que haya va a producir que haya una disminución en la hiperpolarización, ¿ya? Entonces, acá tenemos como un resumen de cómo los opioides actúan a través de sus receptores, ¿ya? Aquí estamos viendo el opioide, el receptor a nivel de la membrana, que va a actuar a través de la proteína G, ¿ya? Produciendo toda una serie de estímulos, inhibiendo la adenosiclasa, disminuyendo los niveles de AMP cíclico, una inhibición de la proteína sinasa, ¿ya? Produciendo alteraciones de la fosforilación de las proteínas, ¿ya? Y es lo que va a producir cambios celulares a corto plazo a nivel de los canales o una expresión genética a nivel del núcleo. ¿Ya? Entonces, prácticamente ese es el mecanismo de acción que van a tener estos opioides. ¿Ya? Entonces, lo mismo que acá habíamos hablado, ¿no? Los opioides actúan sobre receptores mu, delta, kappa, ¿no? Con diferentes actividades. Disminución del AMP cíclico, ¿ya? Disminución del AMP cíclico, disminución del AMP cíclico a través de la proteína G, ¿no? Entonces, estos, tanto en el receptor mu como en el receptor delta, van a producir las aperturas de los canales del potasio, ¿ya? Y a través del receptor kappa van a inhibir o van a producir un cierre de los canales del calcio. Entonces, todo esto va a producir una hiperpolarización neuronal de las terminaciones nerviosas produciendo analgesia, ¿ya? Entonces, este es el mecanismo de acción que producen los receptores opioides. Entonces, estos receptores opioides, su principal objetivo es la hiperpolarización, ¿ya? Con lo cual va a disminuir la excitabilidad celular, dando lugar a una atenuación de la transmisión neuronal. Ese es el objetivo del mecanismo de acción. Bueno, entonces acá tenemos algunos receptores que habíamos hablado, ¿ya? Lo que acá en esta diapositiva podemos rescatar es la localización que tienen los receptores, ¿no? A nivel supraespinal, espinal, para el receptor mu, ¿ya? Su péptido opioide natural o endógeno es la endorfina. Para el kappa, que está a nivel espinal y supraespinal, es la dinorfina, y para el delta, que es supraespinal, es la encefalina. Esos son los opioides endógenos que actúan con diferentes receptores, ¿no? Entonces acá, como estamos viendo acá, ¿no? Cómo actúan a través de los receptores, ¿ya? Entonces, ¿cómo clasifican a los inmunológicos? A través de su estructura química, ¿ya? En pentacicíclica, hexacíclica, tetracíclica, tricíclica, bicíclica, ¿no? Entonces acá tenemos la morfina, codeína, heroína, oxicodona, naloxona, ¿no? Buprenorfina, etcétera, etcétera, ¿no? Es una clasificación desde el aspecto químico, ¿ya? Esta misma clasificación del aspecto químico podemos ver la potencia analgésica, ¿no? Entonces podemos ver opioides débiles, ¿ya? Codeína, dextropropoxifeno, tramadol, nalbufina, ¿no? Opioides potentes, morfina, petidina, fentanil, buprenorfina, oxicodona, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a actuar sobre los receptores, ¿no? Como agonistas parciales, como agonistas antagonistas o como antagonistas, ¿no? Entonces acá tenemos los agonistas antagonistas, los agonistas en cuanto a los opioides potentes, entre agonistas parciales y antagonistas. Por su origen, ay, por su origen podemos hablar de naturales como la morfina, la codeína, semisintéticos, heroína, oxicodona, buprenorfina, o los sintéticos mepiridina, melametadona y la pentazocina, ¿ya? Luego tenemos por su potencia analgésica
Tenemos en los débiles como la codeína y el dextropropoxifeno, intermedio el tramadol, buprenorfina, pentazocina, y los potentes como la morfina, la petidina, la metadona, el fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo. ¿Ya? Una de las cosas bien importantes es esta tabla de Stein de 1993, ¿ya? Donde nos habla de la analgesia mediada por receptores opioides periféricos, ¿ya? Entonces, principalmente, como habíamos hablado, los receptores más importantes son el receptor mu, el receptor delta y el receptor kappa, ¿ya? Estos receptores, ¿dónde se van a localizar? Principalmente en los nervios aferentes somáticos, en los nervios terminales, terminaciones nerviosas sensitivas, sinovial y piel, ¿ya? O en el tejido celular subcutáneo, en el músculo, en el tendón o en el hueso, ¿ya? Su mecanismo principal de estos receptores, de estos hipoanalgésicos, para producir analgesia va a ser disminución de la excitabilidad neuronal, disminución de la liberación de sustancias excitatorias, como la sustancia P, de las neuronas sensoriales, ¿no? Entonces es una tablita por qué produce analgesia estos receptores de la tabla de Stein de 1993, ¿no? Entonces acá tenemos el mecanismo de acción, ¿ya? Entonces este mecanismo de acción, ¿ya? Transmisión normal del dolor, lo que hemos dicho, ¿ya? El gran ingreso de calcio, ¿ya? Que va a producir dolor, ¿no? Y la transmisión se va a llevar hasta el encéfalo, ¿no? En cambio, con la morfina, ¿qué hace la morfina? Va a bloquear, ¿ya? Principalmente la entrada de calcio, ¿ya? Entonces, al bloquear el nervio receptor del dolor a través del receptor mu, principalmente, va a producir una analgesia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos de los receptores opioides, ¿no? El receptor mu, ya hemos dicho que es principalmente analgesia supraespinal, puede producir depresión respiratoria, euforia, sedación, tolerancia con dependencia física, miosis cuando hay intoxicación o reacción adversa, disminución de la motilidad gastrointestinal produciendo estreñimiento, como también de la disminución de la motilidad vesical, ¿no? Entonces, esos van a ser los receptores Mu. Los receptores kappa, que producen una analgesia a nivel espital, son los causantes de la sedación con disforia, efectos psicomiméticos, mayor tolerancia con dependencia, miosis y aumento de la diuresis, ¿no? O sea, diuréticos, ¿no? Entonces, los receptores gamma, ¿ya? Que es un dualismo farmacológico, va a producir analgesia, depresión respiratoria, mayor tolerancia con dependencia y una disminución de la motilidad gastrointestinal. Entonces, vamos a tener algunos ejemplos. Entre los agonistas puros, ahí tenemos estructura pentacíclica con mórficos, ¿ya? Ahí tenemos la morfina, una potencia al 100%, y la codeína una potencia al 10%, ¿ya? Entonces, esa es la estructura de la morfina y de la codeína, ¿ya? Luego tenemos los derivados de la morfina, la etilmorfina, dihidrocodeína. Su potencia analgésica va a ser similar a la codeína, o sea, moderada, ¿ya? Generalmente es un antitusivo, ¿ya? Su potencia analgésica, la morfina es 100% y de la heroína es 1000%, ¿ya? Su potencia adiptógena es significativamente superior al de la morfina, ¿no? La heroína. Morfinanos, ya tenemos el dextrometorfano. Ya principalmente el dextrometorfano es un antitusivo, ya, muy poca potencia analgésica, similar a la codeína, ya. Luego tenemos los derivados del fenilpiperadínicos, ya. Ahí tenemos el difenoxilato, ya, tiene propiedades antidiarreicas, la loperamida también propiedades antidiarreicas, y la tilidina, ¿ya? Entonces, prácticamente estos se utiliza como antidiarreicos. Pero aquellos derivados que son derivados del 3,3-difenilpropilamina, como la metadona o el dextropropoxifeno, ¿ya? Tiene una potencia analgésica
similar o igual a la morfina, ¿ya? También produce síntomas de abstinencia con dependencia y es útil en el tratamiento deshabituador, ¿ya? El dextropropoxifeno, la potencia analgésica moderada a leve y poco acción adiptógena, ¿ya? Entonces no produce dependencia, ¿ya? Luego tenemos los derivados de la fenilproponamida. Ahí tenemos el fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo. Tienen una potencia de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Efectos poco duraderos. Y se utiliza principalmente para la neuroleptoanalgesia, ¿no? O sea, una medicación preanestésica. Luego tenemos los derivados del ciclohexanol, ¿ya? Ahí tenemos el tramadol, ¿ya? Entonces, el tramadol eh, principalmente va a tener afinidad por los receptores opioides, ¿ya? Y va a tener también una actividad serotonérgicos y noradrenérgicos, ¿ya? El tramadol, ¿listo? ¿Qué acciones van a tener sobre los diferentes sistemas? ¿Ya? Ahí tenemos el sistema nervioso central, ¿ya? Donde vamos a encontrar algunos efectos depresores en las vías del dolor, a nivel del córtex, tálamo, sistema límbico. Efectos estimulantes en la médula espinal. En el bulbo, los centros son estimulados y otros son deprimidos, ¿no? Entonces, en todos estos acciones que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿cuáles van a ser el efecto? Analgesia, euforia y bienestar. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel del sistema límbico y cortical, ¿ya? Y también van a ser eficaces para el dolor visceral, muscular, ¿ya? Va a elevar el umbral del dolor, ¿ya? A un 100%, ¿ya? Va a producir efectos euforizantes, ¿ya? Reduce la aprensión y las sensaciones desagradables, eleva el tono vital y las capacidades emocionales para tolerar el dolor. Cuando nosotros decimos que aumenta el umbral del dolor, eso quiere decir que el paciente va a tolerar el dolor. No es que le va a calmar el dolor, sino que tolera el dolor. Por eso ese es el mecanismo de la analgesia, ¿ya? Va a producir somnolencia, cambios en el estado de ánimo como formación reticular, el sueño coadyuva el efecto analgésico, ¿no? Entonces, estos pacientes que se les administra opioides y analgésicos, ya son hipnoanalgésicos, producen sueño y toleran el dolor. Coadyuva también a tolerar el dolor, ¿ya? Van a producir una depresión del centro tusígeno a nivel vulvar, por eso se utiliza como antitusígenos, ¿no? Inhiben el reflejo de la tos, ¿ya? Eh, como agentes antitusivos eficaces no deprimen la respiración, ¿ya? A dosis terapéuticas no van a deprimir la respiración, ¿ya? Como la codeína, el folcodina, el dextrometorfano, son antitusivos que no deprimen el centro respiratorio, ¿ya? Pueden producir una rigidez muscular de origen central, ya por activación de receptores opioides a nivel de los ganglios basales, como también a nivel de las neuronas dopaminérgicas y GABAérgicas, ¿ya? Puede producir hipotermia de origen hipotalámico, un descenso del metabolismo basal, ya por consumo de oxígeno, donde va a deprimir el centro termorregulador. Y una cosa bien importante es la miosis de origen central, muy patente en aquellas personas adictas, ¿ya? Y puede producir también una estimulación de la zona quimiorreceptora vulvar, produciendo náuseas y vómitos, ¿ya? A nivel del sistema cardiovascular, va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica y una inhibición de los reflejos vasoreceptores, produciendo una vasodilatación periférica, ya con rubor cutáneo y sensación de sofoco. Los efectos cardíacos no significativos son efectos cardíacos no tan significativos, ¿ya? A nivel del tracto gastrointestinal, ya va a producir una disminución de la secreción del ácido, disminución de la motilidad gástrica y de las contracciones, aumento del tono de la musculatura gastrointestinal, aumento del tono del esfínter anal, inhibición de los reflejos de la defecación. Todos estos efectos van a producir un retraso en el vaciamiento gástrico y, por lo tanto, estreñimiento. A nivel del tracto urinario,
va a aumentar el tono de la musculatura, especialmente a nivel del uréter, de la vejiga urinaria, del esfínter vesical, produciendo una inhibición de los estímulos vesicales con un aumento de la secreción de la ADH, va produciendo un efecto antidiurético y retención urinaria. ¿Ya? Los agonistas puros pueden desarrollar tolerancia, ¿no? Entonces, la tolerancia es el acortamiento de la acción con la disminución de la intensidad de la respuesta, ¿no? Entonces va a aumentar la dosis, ¿no? Es la tolerancia. Ya no van a tener, ya no van a sentir el mismo efecto o la misma acción con dosis pequeñas, entonces tienen que aumentar la dosis. ¿Ya? Entonces, más fácilmente estas acciones van a producir acciones depresoras centrales, ¿no? Analgesia, euforia, sedación, depresión respiratoria y en menor grado miosis o efectos gastrointestinales, ¿no? Es lo que produce la tolerancia. ¿Ya? Dependencia física, ¿ya? La supresión brusca de un tratamiento crónico, ¿ya? O la administración de un antagonista nos va a llevar a un síndrome de abstinencia, produciendo una hiperreactividad central, ¿ya? Cuyos síntomas van a ser nerviosismo, sueño agitado, sudoración profusa, náuseas, vómitos, diarrea, aumento del tono muscular con dolor, espasmos musculares, hipertermia, hipertensión, taquicardia, taquipnea, colapso cardiovascular, ¿no? Entonces son hiperactividad central, se denomina eso, ¿ya? No se debe confundir con síndrome de abstinencia, ¿no? Con conducta adictiva, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos va a producir un desarrollo de dependencia física, ¿no? ¿Qué efectos indeseables vamos a encontrar en la administración de estos fármacos? ¿Ya? Ahí tenemos sedación, náuseas y vómitos, estreñimientos, retención urinaria, depresión respiratoria, miosis, rubor y sofoco. Y hemos visto cuáles son las causas y por qué. Una sobredesintoxicación, efectos tóxicos nos van a llevar al coma, a la miosis, ¿no? Pupilas puntiformes, ¿no? Como Hola, Buenas noches, doctor. Buenas tardes. ya, continuaremos. Entonces, entre los efectos indeseables que vamos a encontrar con estos fármacos, vamos a encontrar la sedación, náuseas y vómitos, estreñimiento, retención urinaria, depresión respiratoria, miosis, rubor y sofoco, ¿ya? Entonces, estos efectos van a ser producidos por todo el mecanismo de acción que se produce a diferentes sistemas o tejidos. Pero una cosa bien importante es la sobredosificación, ya cuando encontramos efectos tóxicos. Ahí vamos a encontrar coma, pacientes entran en coma, las pupilas están puntiformes, ¿no? Que se denomina esomiosis, es como la punta de un alfiler, y en algunos casos puede haber una depresión respiratoria, ¿no? Entonces, el tratamiento en estos casos, o las primeras medidas, es mantener la respiración, mantener la ventilación de estos pacientes, ¿no? Darles un grado de hidratación, y una cosa bien importante en estos pacientes, cuando vemos que están con datos de intoxicación, es administrar la naloxona, que es un antagonista, ¿ya? Es pregunta de examen, ¿ya? Un antagonista de los inmunológicos de intoxicación es la naloxona, ¿ya? Pregunta de examen por si acaso, ¿ya? Entonces, seguimos con la clasificación, algunos agonistas parciales, ¿no? Tenemos los derivados de la estructura pentacíclica, la oripabinas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la buprenorfina, diprenorfina, etorfina, ¿ya? Tiene un efecto analgésico más duradero que la morfina, ¿ya? Su unión a los receptores va a ser más intensa, ¿ya? Se comporta como antagonista de la morfina, ¿ya? Por eso son agonistas parciales, se puede comportar como antagonista. Va a provocar dependencia, pero en menor grado, menos que la morfina. Y el síndrome de abstinencia tarda en aparecer, ¿ya? Y si aparece es de menor intensidad. Los antagonistas mixtos, ¿ya? Van a principalmente, tenemos el butorfanol, levorfanol, ¿ya? Van a producir analgesia, miosis, hipotermia,
¿ya? Por un efecto, tiene un efecto analgésico menor al de los agonistas puros, ¿ya? Depresión respiratoria e hipertonía gastrointestinal, menor grado que los hipnoanalgésicos que tienen el efecto sobre el receptor mu. Van a producir una disforia y sedación por la actividad sobre el receptor kappa, efectos psicomiméticos, y va a desarrollar tolerancia y va a ser útil para el síndrome de retirada, ¿ya? La estructura tricíclica, benzomorfanos, ¿ya? Ahí tenemos la pentasocina, ¿ya? La pentasocina va a tener una potencia analgésica un tercio más que la morfina, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en pacientes cardiópatas, especialmente isquémicas, ¿ya? Porque puede producir hipertensión arterial, taquicardia y un aumento del gasto cardíaco, ¿ya? Puede producir disforia y efectos psicomiméticos, como es la ansiedad, pesadillas, confusión, alucinaciones, ¿ya? Por lo tanto, no se debe utilizar para dolores muy intensos que necesitan dosis elevadas, justamente por estos efectos, ¿ya? Los antagonistas de los receptores opiáceos, ahí tenemos el naltrexona y la naloxona, ¿ya? Como se dice, es pregunta de examen. Antagonistas de los opiáceos, ¿ya? Entonces van a antagonizar con rapidez los efectos agonistas. Aumenta las frecuencias respiratorias, revierte los efectos sedantes, normaliza la presión arterial deprimida, antagoniza los efectos disfóricos de los agonistas antagonistas, ¿ya? Y puede producir fenómenos de rebote con hiperventilación, taquicardia e hipertensión arterial, ¿ya? Principalmente se utiliza en aquellos pacientes con síndrome de abstinencia, ¿ya? Lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo va a ser los efectos de los opioides sobre la respiración? Principalmente produciendo una disminución de la capacidad de respuesta del centro respiratorio al CO2, ¿no? Ustedes saben que normalmente el centro respiratorio también tiene que responder a la acción del CO2. Va a aumentar el umbral apneico, va a disminuir el impulso ventilatorio hipóxico, ¿ya? Y va a producir algunas alteraciones de los patrones respiratorios, como ser respiración irregular y la apnea, ¿ya? Entonces acá hemos hablado la misma acción que tiene, ¿no? De los hipnoanalgésicos. ¿Cuál es la farmacocinética de estos hipnoanalgésicos? La absorción. Los opioides pueden absorberse por vía oral, que lo hacen lentamente, por mucosa nasal o por aerosoles, pero las vías más comunes de administración de la morfina, por ejemplo, son la subcutánea, intramuscular intravenoso, ¿ya? La distribución de la morfina como prototipo, ¿ya? Se va a hacer rápidamente y se va a concentrar en el hígado, en el bazo, en los pulmones, en el riñón, músculo estriado y cerebro, ¿ya? No hay acumulación en los tejidos y a las 24 horas la concentración es muy pequeña. Una cosa bien importante es la metabolización. Es hepática, ¿ya? Y se hace a través de la glucuronoconjugación y sulfoconjugación. Estos conjugados inactivos se encuentran en la orina y en la bilis, ¿no? Lo que quiere decir que va a dar metabolitos inactivos, ¿no? La excreción principalmente va a ser renal en las formas conjugadas. El 90% se elimina en 48 horas y principalmente se lo hace por filtración glomerular. También se pueden eliminar por la leche materna, pero en pequeñas cantidades. La duración de la acción farmacológica de 10 miligramos es 4 a 5 horas y en general para todos los opioides, ¿no? 10 miligramos va a durar 4 a 5 horas. El comienzo de la acción de estos fármacos es ya a los 30 minutos para la vía intramuscular y de 60 minutos para la vía subcutánea, ¿ya? Entonces acá tenemos lo que habíamos hablado, el metabolismo que tiene es principalmente la morfina como prototipo, ¿no? Nos va a dar metabolitos activos, como ser la morfina 3 glucorónido o la morfina 6 glucorónido. La morfina 3 glucorónido va a producir efectos desagradables de la morfina.
En cambio, la morfina 6-glucurónido va a prolongar el efecto analgésico de la morfina. Entonces, esos son los dos metabolitos activos se van a liberar por el metabolismo de la morfina. Pregunta de examen. Ya les doy dos preguntas. Algunos ejemplos. La meperidina, ¿ya? Es un derivado fenilpiperidina, ¿ya? Es un agonista mu en el sistema nervioso central y sistema neural del intestino. 10 veces menos potentes que la morfina, ¿ya? Va a estimular el útero levemente y va a atravesar la barrera placentaria, ¿ya? Se utiliza principalmente para manejo del dolor agudo en unidades de vigilancia intensiva, ¿no? En unidades de terapia intermedia. El Demerol en jarabe y en ampollas en 100 miligramos. Esa es la presentación, ¿ya? La metadona es un agonista mu con propiedades analgésicas similares a la morfina. ¿Ya? Va a producir menos depresión respiratoria y poder antitusivo. Se absorbe bien el tracto gastrointestinal y a los 30 minutos se puede detectar, ¿ya? Y el pico es a las 4 horas. Se metaboliza en el hígado y es excretado por la bilis y la orina, ¿ya? Vida media de la metadona, 15 a 40 horas y puede acumularse en los tejidos. Los efectos colaterales de la metadona van a ser similares a los de la morfina. La dosis es de 2.5 a 15 miligramos vía oral, ¿ya? Y el inicio es los 10 a 20 minutos por vía parenteral, 60 minutos por vía oral, ¿ya? Y la duración analgésica es similar al de la morfina, ¿ya? El tramadol. El tramadol es un analgésico sintético de acción central que reúne propiedades de los opioides y de los no opioides, ¿ya? Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal con un 70% de biodisponibilidad. Respecto a su potencia, es comparado con la morfina y la codeína, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir que es doble de la codeína y menos que la morfina, ¿ya? Produce menos depresión respiratoria. Su riesgo de dependencia es muy bajo, ¿ya? En cambio, los antagonistas puros, ¿ya? Ahí tenemos la naloxona y el naltrexona, van a repetir los efectos de los narcóticos, ¿ya? De forma variable, ¿ya? Indicado especialmente cuando hay depresión respiratoria o sospecha de intoxicación, ¿ya? Se utiliza como tratamiento de las rigidez postoperatoria. La dosis es de 1 microgramo kilogramo, dosis endovenoso lento, puede repetirse 5 a 10 minutos. Varias complicaciones después del efecto, ¿ya? Agonistas, antagonistas como hipnoanalgésicos, la pentazocina. Derivado del benzomorfano, su potencia es 25 a 50% más que la morfina. Dosis mayores a 60 miligramos puede deprimir y la contractilidad miocárdica, ¿no? Con la pentazocina puede producir una depresión cardíaca. Vida media entre 2 a 3 horas, no es un buen antagonista, el abuso puede producir dependencia física. El fentanilo es un agonista del receptor mu, 100 veces más potentes que la morfina. Produce una depresión respiratoria más corta que la meperidina. Puede producir una rigidez muscular por efectos centrales del sistema nervioso central. Su fase de distribución es 1.5 minutos y de distribución en 13 minutos. Se metaboliza en el hígado y su unión a las proteínas plasmáticas es un 54%. ¿Ya? La clínica de la intoxicación por opioides, ya hemos dicho, la tríada es coma, miosis y depresión respiratoria o pupilas puntiformes, ¿no? Cuando encontramos en este tipo de intoxicación por opioides, ya estamos hablando de un envenenamiento, ¿no? Entonces, para terminar, podemos decir que cuando el dolor depende de una enfermedad crónica no maligna, no se utiliza opioides, sino el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Puede también ser un bloqueo local de los nervios, antidepresivos, estimulación eléctrica, acupuntura e hipnosis.
cuando el dolor es de una enfermedad crónica, no es maligno. Estos fármacos inmunológicos alivian el sufrimiento al alterar el componente emocional de la experiencia dolorosa, así como al producir analgesia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la utilización de los inmunológicos. Debe considerarse habilidad del sujeto, de la persona, para tolerar el dolor, como de la reacción a los opioides, ¿no? Entonces, lo que quiere decir en resumen que estos inmunológicos ya van a elevar el umbral doloroso, ¿ya? Normalmente en la escala del dolor, ¿ya? Nosotros toleramos el umbral del dolor. ¿Hasta cuándo toleramos? Los analgésicos no opioides, ¿ya? No, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, solamente van a elevar el umbral del dolor hasta un 50%. En cambio, los inmunológicos elevan el umbral del dolor hasta un 100%. Por eso el paciente tolera el dolor, ¿ya? Por eso lo utilizamos en este tipo de enfermedades malignas, ¿ya? Para que este paciente pueda tolerar el dolor, ¿ya? Al elevar el umbral al 100%. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas o ya se han ido? ¿O no estaba? ¿Preguntas, dudas? No hay preguntas, doctor. Ya, bueno, creo que uno nomás está presente, el resto nada. Ya, bueno, entonces nos veríamos mañana en la kermés. Compren su fichita, vayan a servirse ricos platitos. Listo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana.